tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Estampa Morelos a través de Dix Televisión, Canal 10. Mi nombre es Ana Sofía Insunza y en esta ocasión quiero explicarles un poquito. Aquí se trata de conocer a personajes importantes, personajes que tengan algo que contar y que decirnos de nuestra entidad, y en esta ocasión me encuentro con Víctor Romero, también conocido como Levique en el mundo de la música. Él es músico, es maestro, es docente y hoy, aquí en Estampa Morelos, vamos a conocer su historia. Bienvenido, Víctor Romero, ¿cómo estás? Gracias, Sofía, muy bien, gracias. Oye, yo creo que empezamos desde el principio. Tú eres colombiano. ¿Cómo llegas aquí? Así es. Yo llegué cuando tenía 8 años de edad a la Ciudad de México porque mi padre vino a hacer una maestría en el Colegio de México y llegamos a vivir a la Ciudad de México y ahí estuve hasta los 19 años y fue cuando me mudé a Morelos y desde entonces estoy aquí en esta bella región. Cuernavaca es una ciudad maravillosa, llena de tintes, lleno de personajes. Y tú llegas aquí entonces a los 19 años. ¿Qué sentiste al ver tanto cambio después de venir primero a Colombia, luego a la Ciudad de México? Tanto cambio. Pero aparte, me quiero regresar un poco. Me quiero regresar a la Ciudad de México, donde llegas a los 8 años de edad. Y otra vez viene este cambio, ¿no? En donde un niño entra a la primaria. Yo me sé un poco su historia, ahí les va. Entra a una primaria donde eres un buen estudiante. ¿Cómo era la escuela de chavito para ti? O sea, ¿cómo fue como de Colombia, un país sudamericano, a estar en México, que es como una metrópoli grande, es como diferente? Sí, el cambio fue importante, no solo por el cambio de país, sino también de vivir en una ciudad con la magnitud de la Ciudad de México. Claro. Fue muy interesante. Como niño uno se adapta muy rápido, o sea, yo creo que a las 2 semanas yo ya hablaba como mexicano y Sí. las costumbres pues rápido las empezamos a adoptar y la gente rápido nos empezó a adoptar, o sea, empezamos a ser muy buenos amigos, mis padres hicieron muy buenos amigos incluso que hasta la actualidad todavía están ahí. Entonces, pues para mí México es mi segunda patria, así es. Oye, y entonces, ¿eras buen estudiante? ¿Sí te gustaba la escuela? ¿Sí te gusta la escuela? Sí, a mí me encanta estudiar. Sigo Ese, estudiando. qué padre. De hecho, sigue estudiando. Oye, y entonces te fue increíble en la escuela. De repente llega una decisión fuerte, porque tu papá nada más había venido a hacer la maestría. Y llega una decisión fuerte en sus vidas, que fue, pues siempre no nos regresamos Así a es. Colombia. Y sí, pues bueno, esas cosas son como circunstanciales, ¿no? Termina mi padre la maestría y le ofrecen chamba y pues ahí viene la decisión si regresarnos para terminar con este proyecto de venirse a especializar al exterior y regresar a la patria o quedarnos. Eso fue una decisión importante y pues bueno, yo pienso que Latinoamérica al final, desde mi perspectiva, es lo mismo, solamente hay ciertos matices en cada uno de los países. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros lados del mundo y cuando yo volteo a ver América, yo digo, es lo mismo, realmente nosotros le ponemos las fronteras, pero Latinoamérica para mí, desde mi perspectiva, es lo mismo, nada más hay ciertos matices que le dan unas perspectivas y una visión de la vida un tanto distinta, pero al final es la misma esencia y me encanta, yo me considero latinoamericano. Es correcto, la calidez, ¿no? La calidez es la misma al final del día, ¿no? Yo creo que el amor de familia, todos esos valores tan importantes que tenemos los mexicanos, que somos tan papachones, tan fiesteros, tan dicharacheros, es igual en Colombia. Así es. ¿No? Entonces, a mí lo que me impacta, por ejemplo, es la comida y que en tu familia no se pierden esas costumbres. Y es maravilloso que lo sigan manteniendo, ¿no? Y con esta mezcla de cultura mexicana han hecho, yo creo que un extraordinario trabajo. Y entonces nos regresamos a los 19 años, llegas a Cuernavaca. Y entonces el otro cambio, ¿no? Ciudad de México enorme, llegas a vivir en una entidad más pequeña, con mucha gente flotante, con mucha población flotante de fines de semana y demás. Y entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, fue un respiro maravilloso. Ajá. Porque sí, la Ciudad de México es interesante en muchos sentidos, pero es muy caótica. El tema de la salud, el smog, el tiempo no alcanza. Llegar a Cuernavaca fue como un respiro maravilloso.
no solo por el clima, sino la calidez de la gente, el tiempo te alcanza para hacer más cosas. La verdad es que te inspira para hacer cosas muy importantes. Yo creo que gran parte de mi carrera musical pues tiene una fuerza y una inspiración muy fuerte por haber estado aquí, por haber iniciado mi carrera aquí. ¿Cuándo tomaste una guitarra en tus brazos por primera vez? Bueno, eso fue cuando yo estaba en la prepa, en la Ciudad de México. Ajá. Empecé a tocar la guitarra a los 16 años. Empecé solo. Lírico. Lírico totalmente. Mis amigos me enseñaban algunas cosas. En ese entonces pues no estaba el YouTube como para tomar tutoriales de todo eso. Era con revistas, con amigos, inventando cosas, experimentando cosas, tocando, haciendo grupos. Así fue como arranqué. Ok, entonces 16 años, tocaste por primera vez una guitarra y a partir de ese momento ¿tú pensaste o te imaginaste por ahí que ibas a ser músico? ¿O tenías como, querías voltear para otros lados, quizás medicina, arquitectura, no sé, cualquier otra cosa? Sí, es muy interesante lo que preguntas porque por lo general los papás de unos son los que le dicen que uno no se dedique al arte, ¿no? O a la música. Correcto. Por muchas razones. Sí. Y en mi caso fue al revés. Yo era el que, cuando estaba en la prepa, estaba muy influenciado por mis amigos y yo era el que tenía mis dudas de dedicarme a la música. Y mis padres son los que me animaban y me decían, pues eso es tu pasión, eso es lo que te gusta, adelante, ¿no? De verdad. Fue muy, muy bonito. Y pues fue hasta que llegué a Cuernavaca que empecé a tomar las riendas de lo que iba a convertirse en mi carrera. Cuando yo estaba en México, pues bueno, muy lírico, yo estudiando la prepa y con amigos, tuve varios grupos, componía mis canciones, pero todo muy limitado, ¿no? Muy limitado en los conocimientos que tenía, de hobby. Pero ahorita que dices en qué momento tomé la decisión, pues yo creo que desde niño ya sabía que yo iba a ser músico. ¿Sí? Desde niño yo ya sabía que este era lo que me encantaba, lo que me apasionaba. Yo recuerdo el primer concierto que yo fue en un lugar allá por Insurgentes Norte que se llamaba Rock Center, que era un lugar de tocadas. Yo tenía 12 años, entré ahí de colado y me acuerdo mucho que vi a Tex-Tex y me impactó tanto ver una banda de rock tocar en vivo y con esa fuerza de Tex-Tex. Yo decía, pues yo quiero hacer eso, yo quiero estar ahí, me encanta. A los 12 años. A los 12 años, okay. Así es. Y entonces llegas a Cuernavaca. ¿Y qué pasa? O sea, llegas, te cambias, empiezas a hacer amistades, empiezas a dar el rol, empiezas a ver cómo se maneja la ciudad tan diferente a la Ciudad de México y ahí tomas la decisión de tomar las riendas de tu vida musical. ¿Cómo empieza? Bueno, yo inicié dando clases de guitarra. O sea, incluso yo desde México yo ya daba clases, tenía mis alumnitos, niños. Como a domicilio y así. Así es. Ajá. Aquí en México empecé a abrirme camino por ahí con conocidos y hacía mis recorridos en las tardes dando clases y pues poco a poco ahí me fui dando cuenta que yo no puedo que un maestro no puede estar un paso adelante de los alumnos, un maestro tiene que estar 100 pasos adelante de los alumnos. Entonces eso me obligó a empezar a documentarme más y a estudiar y fue cuando entré justamente al Centro Morelense de las Artes a estudiar guitarra flamenca. Y a su vez empecé a tomar clases particulares con maestros en la Ciudad de México. Y pues bueno, así me fui formando, digamos que fui construyendo mi carrera de manera autodidacta, con estudios que llaman no formales, ¿no? Ya posteriormente, ya hablaremos de eso, fue cuando ya me jaló otra vez la academia, ¿no? hacia allá. En un inicio yo, cuando terminé la secundaria, viviendo en la Ciudad de México, entré al Conservatorio Nacional de Música. Wow. Sin embargo, no me sentía a gusto, no era lo que yo buscaba. Incluso, pues, agarré moneditas y puse el teléfono y le hablé a mi papá. Le dije, papá, ven por mí. Y dije, ¿pero qué pasó? ¿Cómo dije, crees? No, pues, es que no es lo que estoy buscando, ¿no? Pero ¿qué es lo que te gusta? No sé, en ese entonces no sabía, yo tenía 13 años. No sabía en ese entonces qué es lo que quería. Pero eso al menos no me llenó. Ya poco a poco, con los años, descubrí que era por otro lado. Sí la música, pero en otro camino. No exactamente como al hilito del conservatorio, como con esa cuadradez, quizás, ¿no? Que de pronto se encuentra en la academia. Muchos de los rockeros
de antaño, yo he hablado con ellos y pues, se formaron como yo me formé, así con estudios no formales, porque no había una estructura académica que te guiara a eso, a menos que quisieras estudiar música clásica. Okay. ¿No? Lo cual pues no está mal, también es una base claro. maravillosa y tiene una enciclopedia maravillosa de música y de teoría, ¿no? Y aparte que está padre que lo llevaste a la par, o sea, llevaste a la par una docencia con un aprendizaje. Entonces era muy fresco lo que tú enseñabas, porque a la par que ibas enseñando, pues ibas aprendiendo, o viceversa. Así es. Entonces está padre. Oye, y entonces entras al CEMA, al Centro Morelense de las Artes, como alumno. Así es. Como alumno. ¿Te acuerdas de alguno de tus maestros que te haya marcado? Bueno, yo entré a estudiar solamente guitarra flamenca con el maestro David Moreno. Con el maestro David Moreno estudié como año y medio. Y en un principio mi interés era meramente técnico. Yo entré a la guitarra flamenca solamente por una cuestión técnica, pero poco a poco me fui enamorando del flamenco. Qué hermoso. Y fue tanto que años después me fui a España y allá estuve estudiando en el liceo guitarra flamenca, porque realmente era mi pasión. Y pues bueno, mi interés en ese entonces era regresar a México y dedicarme a la guitarra flamenca. Lo que pasa es que cuando regresé a México, estamos hablando ya de muchos años después, fue cuando me invitaron a ser docente del Centro Morelense de las Artes, y en ese entonces la línea que se estaba impulsando era la línea de música popular contemporánea y jazz. Entonces ahí me di cuenta que pues bueno, la vida me estaba llevando hacia otro camino, no hacia el flamenco. Entonces hoy por hoy el flamenco es parte de mi pasión, me encanta escucharlo, me encanta tocarlo, pero no me dedico profesionalmente al flamenco, me he dedicado más a otros rubros. Entonces fíjate qué importante y qué interesante. De pronto, de ser alumno, te invitan a participar como docente en el Centro Morelense de las Artes. Tu maestro, ¿me recuerdas el nombre? David Moreno. David Moreno. Otro maestro por ahí que te haya marcado, yo sé como ahí que tienes 2, 3 personajes que han sido importantes dentro de tu vida en el Centro Morelense de las Artes. Otros maestros que hayan sido parte como de tu historia musical. Pues bueno, pues hay varios. Incluso mis colegas, maestros, incluso alumnos, ¿no? Yo he aprendido mucho de ellos. Sin duda la maestra Mary Bluno, que fue la que me invitó a trabajar ahí, fue una maestra que yo admiré mucho. Y pues bueno, ella pues estaba en el mundo del teatro. Muy querida, ¿no? La maestra Mary, muy querida. No, así es. Y entonces pues bueno, ella fue un gran pilar para mí, para mucha gente también. Yo le estoy muy agradecido a ella. Y otros maestros, pues es que hay muchos. El maestro Pericles Labat, por ejemplo. Qué personaje, ¿no? Aunque está en las artes visuales, sí. Pues es un tipo que yo admiro y que Qué gran persona. le he aprendido mucho. O sea, mis maestros no necesariamente han sido músicos. Exacto, a eso me refiero. Hay maestros también de vida. Así es. De vida, y no significa que sean de música. Maestros acompañantes en tu camino, en tu recorrido, durante esos momentos que tú empezabas ya en la docencia. Ya en la docencia formal, digámoslo así, como en el Centro Morelense de las Artes. Así es. Porque después te toca la puerta otra institución grandísima a nivel nacional. Así es, el Tecnológico de Monterrey. Me invitaron a dar clases ahí también. Tengo actualmente 11 años en el TEC. Justo. Y también yo puedo decir que el TEC también ha sido un gran maestro para mí, porque he aprendido mucho. Claro. Una estructura maravillosa donde me han dado la libertad de compartir mi pasión con los chicos, aunque no es una escuela de artes como tal. Sí toman muy en serio el arte para la formación integral de los chicos. En el TEC, tú llevas esta como no materia, sino es, ¿cómo lo llamas? Es un taller de ensamble musical. Ensamble musical, Así ajá. es. Y entonces aquí llevas a los chicos a hacer de pronto un ensamble musical, pero con piezas de rock, con piezas de pop, y chicos, chicas, con cualquier tipo de instrumento, y es maravilloso. ¿Cómo lo lograste? Pues bueno, yo pienso que es una combinación ahí un poquito de
de estrategia, un poquito pues, una vocación que yo tengo, ¿no? De enseñar. Y pues bueno, es inspirar a los chicos, o sea, decirles, pues bueno, ¿qué tocas o qué te gustaría tocar, ¿no? Entonces, pues por ahí pues es encontrar el tiempo, cierta estrategia, atraparlos con la música que les gusta y que se den cuenta que por medio de eso, estar tocando, dar un concierto, montar una canción, ellos están desarrollando diferentes aptitudes y actitudes que al final les sirven para lo que estén estudiando. Te invito a decir salud por la docencia, mientras nos vamos a una breve pausa. Regresamos aquí en Estampa Morelos. Gracias. Ya estamos de regreso en Estampa Morelos y nos quedamos en el ensamble. Víctor Romero, nuestro invitadazo de hoy, y nos quedamos con el ensamble en el Tecnológico de Monterrey. Y de ahí viene algo importantísimo, a mí me pareció extraordinario, de verdad un maravilloso trabajo. Viene la obra Into the Woods, con música en vivo llevada justamente por el ensamble que tú diriges. ¿Cómo estuvo? Platícanos porque está padrísimo. Fue un reto maravilloso porque la partitura de Into the Woods es bastante compleja, es prácticamente una orquesta. Y pues bueno, ahí el reto era que los chicos lograran interpretar en vivo el musical, ¿no? Eso lo hicimos en el Teatro Campo. Entonces, pues bueno, lo que hice ahí fue que invité a algunos alumnos del SEMA para que apoyaran a los alumnos del TEC, porque pues no todos leían partitura y pues todo estaba escrito. Entonces fue una experiencia muy, muy importante porque pues estaba yo ahí en el foso dirigiendo la orquesta y pues bueno, ahí me echaron la mano mis amigos clásicos, mis grandes compañeros maestros que me enseñaron, me instruyeron cómo dirigir una orquesta, cómo hacer digamos, la guía ahí no solo para los músicos, sino para los actores, bailarines, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy padre, aprendí mucho. Me di cuenta que como músico no puedes saber todo, siempre hay cosas que aprender y pues bueno, ahí digamos que me estrené como director de orquesta y fue una experiencia maravillosa, estuvo excelente el proyecto. Y dicen que la música, como las matemáticas, es una ciencia exacta. ¿Crees que sea tan exacta o tiene esa flexibilidad en cuanto a los sentimientos, en cuanto a la interpretación? ¿Puede ser? Pues sí, o sea, el padre de las matemáticas es el mismo padre de la música, que es Pitágoras, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, digamos que la música es llevar las matemáticas a un plano sensible, ¿no? Uh-huh. Claro que la música es una ciencia exacta, muy compleja, pero al involucrar pues toda la sensibilidad y pues bueno, esta cuestión espiritual desde lo místico, ¿no? Recordemos, todas las religiones tienen música desde la prehistoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí nos lleva a mover fibras sensibles que nos pueden conectar en un plano místico. Y tan es así que ahora hay música aplicada a la danza, por ejemplo, donde se juntan estas dos artes y hacen clic, hacen magia. Sí. Pues bueno, ahí surge una pregunta interesante, ¿qué surgió primero, la música o la danza? ¿No? Exacto. Y pues hemos concluido que surgieron al mismo tiempo, ¿sí? Una fue llevando a la otra, ¿no? Se fueron inspirando con esta idea prehistórica de explicar cómo era el mundo, ¿no? Es decir, un trueno y pues tratas de imitarlo, ¿no? Con sonidos y a la vez pues lo llevas también al movimiento corporal y todo esto en un sentido ritual, pues se fue construyendo al mismo tiempo. Eso fue algo que a mí me apasionó, digamos, adentrarme a la música y empezar a ver cuáles son los puentes que se pueden tender hacia otras artes o hacia otras áreas. En este caso me interesó mucho la música aplicada a la danza y fue ahí cuando empecé a hacer una investigación que la llevé a mi tema de la maestría, que fue
justamente música aplicada a la danza. Y en nuestro estado, en Morelos, ¿cómo ves el tema cultural para los chavos que de verdad se quieran dedicar a la danza, a la música? ¿Les ves como esas ganas de salir, de sobresalir? Sí, es muy importante la pregunta que haces. Cuando yo llegué en el 96 a Morelos, no había donde hacerlo a nivel profesional. O sea, los que tenían la posibilidad se iban a la Ciudad de México o a Estados Unidos, pero aquí en Morelos no había. Y fue como poco a poco se fue construyendo el Centro Morelense de las Artes, que yo considero como un eje, un pilar en la educación artística, no solo en Morelos, sino en la región. O sea, tenemos muchos alumnos de Guerrero, incluso de más lejos, vienen de gente del norte, ¿no? De Coahuila, del Estado de México, de Puebla, a estudiar aquí. Poco a poco se fue construyendo eso. La Salle también aportó lo propio. Pues bueno, el TEC de Monterrey también, empezaron a surgir otras pequeñas escuelas, es decir, se fue profesionalizando poco a poco la escena cultural. Yo pienso que hoy por hoy es un punto importante porque además el mismo medio, el clima, la calidez de lo que se siente cuando uno vive aquí, pues es propicio para el arte. No es casualidad que muchos artistas de talla internacional vivan en Morelos. Así es. Ahora, muchos de ellos no se involucran con la cultura local, ¿no? Llegan y descansan y se van y siguen trabajando en la Ciudad de México o en otros lados. Pero son algunos de ellos sí se involucran con la cultura, con la gente de aquí y comparten y enseñan. Ok. Oye, esta pregunta para mí es importantísima porque siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿A qué edad compusiste tu primera canción? Ah, la primera canción yo creo que tendría yo como unos 4 años. Tendría como 4 años. 4 años, ok. Compuse una canción que se llama Papas, Arroz y Carne. Ay, no es cierto. Sí. ¿Te acuerdas cómo va? A ver cómo va. Un poquito. Decía papas, arroz y carne, papas, arroz y paz. Papas, arroz y carne, papas, arroz y paz. Pararás. Ok, para los 4 años yo creo que está bastante interesante. Y de ahí, ¿cuándo empiezas a componer desde el corazón? ¿Fue por una chava que te encantaba? ¿Fue por desamor? ¿Fue por amor? ¿Fue a tu patria, Colombia? ¿Al cielo bogotano? ¿Dónde empezó? Bueno, en la prepa, cuando empecé a tocar la guitarra, de manera natural empecé a componer mis cosas. Ajá. Y compuse piezas para mis amigos, para las cosas que me pasaban, para los sueños que tenía. Yo creo que en esa época compuse, pues, no sé, a lo mejor unas 20, 25 canciones. Claro, desde muy limitadas, ¿no? Por los conocimientos que tenía, las influencias que tenía. Pop, ¿no? Algunas cosas de rock como más duro. Me tocó crecer en la época del grunge, entonces pues mi primera banda era de grunge, así de rock duro, de protesta, muy chévere. ¿Tu banda favorita? ¿Mi banda favorita hoy por hoy? Hoy por hoy. Hoy por hoy yo creo que toda la vida va a ser Pink Floyd. Pink Floyd, sí, sabía. Yo soy un poquito más rockera light, digamos así, de Leppard, que me encanta. Y toda esa influencia rockera, toda esa influencia de protesta, te lleva a quizás hacer ya tu primera banda formal. Sí, cuando yo llego a Cuernavaca conozco a un muy buen amigo que él ya había decidido ser músico. Okay. Y para mí fue pues una inspiración muy fuerte, que fue Josué González, y junto con él fundamos Le Brug, y nuestra premisa para ese proyecto fue estar estudiando en todo momento,
y decíamos, el que deje de estudiar se sale de la banda. Ok. Entonces eso hizo que dentro de todo este estudio que teníamos de armonía moderna, de guitarra, de otros instrumentos, con estudios no formales, fue que fuimos componiendo las canciones que se convirtieron en el primer disco. Estamos hablando del año 2000. Éramos un dueto, luego se incorporó Esaú Nava, y luego se incorporaron otros colegas, y luego se fue incorporando no solo músicos, sino mucha gente de artes visuales, bailarines, de teatro, y formamos un colectivo artístico muy, muy importante, y comenzamos a hacer shows interdisciplinarios, donde había proyecciones, donde había danza, donde había teatro, donde había performance, no solo la música. Desde ese entonces ya nosotros manejábamos una idea interdisciplinaria totalmente en las artes, ¿no? Una conjunción de las artes para hacer shows, no la música por la música, sino la música como una parte de un todo. Y al final era un show, un espectáculo, una experiencia que pues por ahí todavía la recuerdan algunas personas, ¿no? Algunos shows que llegamos a hacer. Y fue un aprendizaje maravilloso. O sea, yo diría que Le Brug fue como mi universidad. O sea, ahí aprendí a grabar discos, aprendí a tocar en cualquier escenario, a vender mis discos, a gestionar conciertos, etcétera. Creo que un escenario bien importante para Le Brug fue el Jardín Borda. Es correcto, ahí fue, me parece, uno de los conciertos estos multidisciplinarios más espectaculares que tuvo Le Brug. Sí, eso fue en 2005. Presentamos nuestro segundo disco ahí y tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de una escuela de danza, La Rueca, que estaban en el Dragón de Jade. Y pues con ellos hicimos unos performances maravillosos. Siendo un dueto inicialmente Le Brug, en ese concierto fuimos 12 músicos en escena, no hicimos nada electrónico, todo fue en vivo. Teníamos sección de metales, de percusiones, estuvo espectacular. Sí, yo coincido contigo, ha sido uno de los grandes conciertos que hicimos. Oye, y de ahí toman la decisión de irse a España. No tengo muy claro, tú nos contestarás. ¿Primero fue la gira Telehit con Le Brug o primero, porque estuvieron en Telehit o España? Bueno, primero fue Telehit. Ok. Cuando nosotros grabamos el primer disco, empezamos a tener, todavía no existía ni siquiera MySpace. Entonces, pues para mover los discos era prácticamente mandarlos por correo. Y bueno, así fue como nos invitaron a nuestra primera gira internacional. Fuimos a Colombia, estuvimos ahí en un festival que se llamaba, no sé si todavía exista, Ibagué Despierta al Rock. Y pues llegamos como grupo principal, digamos, como para cerrar el tercer día del concierto. Había músicos de México, de Argentina, de Colombia y de Brasil. Y pues nos tocó cerrar, eso fue nuestra primer gran oportunidad profesional de decir, bueno, este proyecto sí vale la pena, tenemos que seguir por esta línea y se van a seguir dando cosas maravillosas. Cuando regresamos de Colombia fue cuando nos invitaron a la gira Telehit. Eso fue como en 2003, fue en la Ciudad de México, la gira universitaria en diversas universidades de la Ciudad de México, y el siguiente año nos volvieron a invitar, pero a nivel nacional, y ahí pues estuvimos en todos lados tocando, en toda la República, viajamos mucho, aprendimos mucho, y después de eso, en 2005, fue cuando decidimos irnos a España. Porque justo en esa época que ustedes estuvieron en Telehit, fue el momento más importante de Telehit. Me acuerdo, era de los momentos donde Telehit era la cadena de música más importante, no a nivel nacional, sino también a nivel Latinoamérica y hasta en Estados Unidos. Así es, sí. Pues es un trabajo de gestión que hicimos ahí, nosotros solos, ¿no? Haciendo la gestión, intercambios, y logramos posicionar un video en Telehit, logramos tocar con ellos, y la experiencia, imagínate, de tocar con bandas con las que yo crecí. Cosmic. O sea, para mí era maravilloso de repente estar compartiendo el escenario con La Lupita, por ejemplo, ¿no? Claro. Trambóticos, o sea, tantas bandas ahí
con las que compartimos escenario, que pues yo estaba en la prepa, yo era adolescente, yo los miraba y yo decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces para mí fue maravilloso poder compartir. Hubo otros que me faltaron, ¿no? Pero digamos que la enseñanza ahí estuvo. Ya tenías tu primer cheque, ¿no? Qué así padre. Es, sí. Y así, sueño por sueño se empiezan a cumplir y entonces se van a España. Así es. Que es, yo creo que uno de los aprendizajes más fuertes de vida personal. Así es. Sí, pues imagínate los tres integrantes de la banda llegar a España ya a vivir en una casa ocupa. ¿Qué es una casa ocupa? Una casa ocupa son estas casas abandonadas que de repente las abren y se mete y la gente vive ahí. Originalmente, pues la intención es crear arte y las puertas están abiertas para que entre a ver el que quiera los procesos artísticos, ¿no? Creativos de los artistas. Esto obviamente pues, se distorsionó y pues, bueno, había muchos indigentes ocupando casas, pero donde nosotros vivíamos estaba muy interesante porque había muchos italianos, había muchos escritores ahí, algunos músicos. Y nosotros llegamos ahí como 3 mexicanos también a vivir, a ocupar ese lugar. A ocupar ese espacio. Entonces, pues bueno, conocimos gente muy interesante, tocamos en muy buenos foros y vivimos la vida, tocamos en la calle también. Y yo ahí es donde aproveché y me inscribí en el liceo a estudiar guitarra flamenca. O sea, yo dije, pues bueno, estoy aquí, pues bueno, voy a aprovechar el tiempo también, no solo con la banda, sino también a estudiar. Y estuve estudiando ahí en el liceo. Yo creo que estuve ahí como un semestre en el liceo estudiando guitarra flamenca, padrísimo, un aprendizaje maravilloso. Y sí, fue una experiencia de vida muy valiosa. Muy valiosa España. Vamos a ir a una breve pausa. Quédense con nosotros porque viene muchísimo más aquí en Estampa Morelos con Víctor Romero, porque viene nombres como Guamazo, viene un nombre como Emboscados y además viene una tocada. No se vaya, quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en Estampa Morelos, seguimos con Víctor Romero y ya regresamos de España, regresamos de esta gran experiencia que fue España para regresar aquí a Cuernavaca y llega un gran colectivo, me encanta, yo creo que ha sido de mis, no sé cómo llamarlo, grupo favorito, Guamazo, con el maestro Víctor Castillo, porque ahí luego empieza una historia. Claro. Sí, pues cuando yo llegué, pues como que estuvo una pausa Lebruj y en esa pausa me invitó a tocar Víctor Castillo en su proyecto de Guamazo, que es un proyecto que me encanta, y además también en el proyecto de la maestra Marcela Hersch, que es Fusión Creativa. Claro, por Ahí supuesto. también estuve con ella compartiendo escenario y grabamos discos y demás. Y pues fue ahí cuando yo le propuse a Víctor que hiciéramos un grupo nuevo y fue ahí cuando surge la idea de crear Emboscados, que es el proyecto que me ocupa en este momento de mi vida. Y yo le dije, pues bueno, tocayo, pues vamos a unir fuerzas, ¿no? Tienes una idea rítmica única y pues, me encantaría que la aportaras a todas estas composiciones que tengo. Y también invitamos al maestro Galo González. Y pues el proyecto de Emboscados pues es de fusión rock, donde tenemos la jarana veracruzana y el tiple colombiano como instrumentos autóctonos de 2 regiones latinoamericanas, pero combinadas con una mezcla de ritmos afro-caribeños, afro-brasileños, afro-cubanos, y un poco de armonía de jazz. Es una fusión muy, muy, muy padre que se da con este proyecto. Y para darles un poquito de background acerca, por ejemplo, del maestro Víctor Castillo, este colectivo Guamazo, este proyecto Guamazo es de puros tambores, padrísimo, es como medio de protesta, pero entonces también toca con Emanuel, ¿no? Haciendo estos tambores maravillosos en muchos de los shows de Emanuel. O sea, trae una trayectoria increíble, impresionante. El maestro Galo es todo un personaje también, y al haber hecho esta fusión hoy llamada Emboscados, ¿cuánto tiempo tienen más o menos entre composición, armado y demás? Bueno, el proyecto así ya
charlado desde el inicio y trabajando, yo creo que unos 8 años, tal vez más. Okay. Pero ya el disco como tal, llevamos unos 2 años en producción. Y a la par de este disco, pues hemos hecho algunos videos, que por cierto pronto, en unas semanas va a salir uno de ellos, uno de esos videos. Y pues bueno, se nos atravesó este tema de la pandemia, entonces tuvimos que reinventarnos y sacar adelante el proyecto de manera paralela a otros proyectos. Por ejemplo, el maestro Víctor pues, está justo terminando su maestría en artes, el maestro Galo está terminando una maestría en composición musical en la UNAM. Entonces, a la par de los proyectos artísticos que cada uno tiene, están los proyectos académicos. Se siguen formando, así es, entonces conjuntar, digamos, todas esas experiencias en un solo proyecto, pues toma mucho trabajo, mucho tiempo, ¿no? Pero ahí vamos, ahí va, el proyecto va caminando, nos llena de muchas satisfacciones. ¿Quién compone? Básicamente, bueno, Galo y yo somos los compositores. Ok, y el maestro Víctor Castillo es quien arregla, cada quien tendrá su función. Sí, él aporta todas las ideas rítmicas, así que él es el amo y señor de lo rítmico, ¿no? Nosotros le presentamos una pieza y él es el que experimenta y dice, bueno, a ver, vamos a poner este ritmo brasileño, pero lo vamos a combinar con esto, y él hace ahí sus ideas rítmicas geniales, ¿no? y aportan algo único a las piezas. Entonces cada uno tiene una labor importante, una función muy importante dentro del proyecto. Todos pues con una trayectoria, todos con sus proyectos personales y artísticos, pero con el deseo y con la voluntad de conjuntar un proyecto que aporte algo a la humanidad, que deje algo distinto, algo innovador, que esa es una de mis premisas como artista. Y justo para allá iba. Como persona, Víctor Romero, ¿qué crees que le hayas aportado a Morelos y qué te gustaría seguirle aportando a esta juventud que hoy de repente es tan tecnológica que a veces a mí digo, híjole, hay tantas cosas allá afuera, ¿no? No estar todo el tiempo así en una tableta, en juegos electrónicos, sino hay tanto más que dar, hay tanto más que hacer, hay tanto más que ver y que aprender. ¿Qué te gustaría a ti como persona poder aportarle a esta juventud que... Pues bueno, yo creo que lo que yo he aportado a la región ha sido a través de la educación. Yo creo que por ahí es donde pues he tratado de no solo de enseñar una instrucción de un instrumento, en este caso la guitarra, sino más allá, o sea, enseñar a que se sensibilicen, que vean la vida desde otra perspectiva y que utilicen la música o el arte como un medio pues para tener experiencias más significativas en la vida, más allá de hacer una rutina en el que crezco, me caso, ¿no? y me muero, ¿no? Más allá de eso, yo creo que vale la pena en cada etapa dejar algo significativo y tener experiencias más profundas. Y el arte es un medio maravilloso para ello. Yo creo que por ahí es donde a mí me gustaría seguir aportando. Y pues con el ejemplo también, ¿no? Porque yo considero que un maestro que enseña arte pues tiene que estar en el arte en activo, ¿no? Tiene que seguir tocando, tiene que seguir grabando, tiene que seguir actualizándose. Yo considero que este tema de las redes sociales, de la tecnología, bien manejado, son oportunidades maravillosas para seguir creando. La cosa es saberlo manejar, saberlo tener bajo control y bien dirigido, se pueden sacar cosas maravillosas. Y yo no estoy peleado con la tecnología, yo creo que hay que saber convivir con ella. Mis grandes inspiradores lo han hecho. Pink Floyd en su momento pues salió un instrumento nuevo, lo compraban, creaban con él y hacían cosas, ¿no? Y no solamente eso, sino también la parte de la filosofía, ¿no? Estarse formando todo el tiempo, construir una voz mucho más sólida como artista es fundamental, porque un artista no nada más toca bonito, un artista tiene que, cuando habla, tiene que decir cosas verdaderas, cosas con sustento. Y yo creo que eso es lo que va dejando un ejemplo a las demás generaciones.
¿Qué te inspira? ¿Quién o qué es tu mayor inspiración? Mi hija. Sí, mi hija es mi motor, sí, total. ¿Qué quisieras para ella? Bueno, sería egoísta si le digo que quiero que sea músico o que se dedique al arte. Sí, claro, por supuesto. Yo deseo que ella sea feliz, que tenga experiencias maravillosas y que sea feliz en lo que ella quiera estudiar, lo que ella quiera, yo la apoyo. Entonces, como padre, te sientes realizado, te sientes bien, porque aparte no eres el padre nada más de esa niña, eres el padre de un montón de niños, de un montón de alumnos, de un montón de adolescentes, que yo creo que ahí viene la gran tarea, la adolescencia. Y tu hija me parece que está por entrar también a la adolescencia, Por ahí entonces, anda, sí. por allá anda. Entonces, tienes como una gran responsabilidad. Sí, ahí es donde yo creo que el ejemplo pues, es importante. Uno puede decirles en clase a los chavos qué hacer y qué no hacer, pero ahora más que nunca con las redes sociales se enteran si uno es consecuente con eso que dijo o no. Yo creo que un maestro, no solo de arte, sino en general, tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que la mayor enseñanza para todos, tanto para alumnos como para maestros, es ser consecuente con lo que dices. Sí, yo siento que es una gran inspiración, es un gran reto poder llevar a esta juventud hoy tan tecnológica y sobre todo que, como tú bien dices, tienen tanta inmediatez de tanta información y tan a la mano todo el tiempo que es difícil poder estar en control de todo lo que ven, todo lo que escuchan y toda la quizás mala información que puedan llegar a tener. Y tener un buen maestro, ¿no? Tener un buen maestro de vida y de enseñanza es maravilloso. Oigan, ¿qué les parece si invitamos a tocar nuestra música? ¿Sí está, querido? Claro, sería con padrísimo. gusto. Yo les quiero agradecer muchísimo el favor de su atención a Estampa Morelos. Es un placer poder compartir estas historias con ustedes. Nos encanta la idea de poderles llevar estas grandes historias como la de hoy, la de Víctor Romero y este nuevo proyecto que ya vamos a poder ver muy pronto ya formado, que es Emboscados. Muchísimas gracias, maestro Víctor Romero. Gracias, Sofía, por la invitación. Y bueno, voy a interpretar una pieza que viene en este primer disco de Emboscados y pues encierra un poco de la filosofía de este proyecto, que es la emboscadura de Ernest Junger. Esta pieza se llama Embóscame y va dedicada para el canal de La Jornada. Sé lo que tengo que hacer, es el momento, estoy a tiempo, estoy en el mismo lugar, pero no me siento igual, no soy el mismo. Abrázame, nube clara, embóscame, hasta el fin mi reino es mi patria, mi lugar de paz y libertad. Hoy decidí comenzar con el estruendo estelar de un viento alto y ya no creeré en tus palabras y mañana partiré al desierto. Abrázame, nube clara, embóscame, hasta el fin mi reino es mi puerto, sumérgeme, todo en ti, abrázame, nube clara, embóscame, hasta el fin mi reino es mi patria, mi lugar de paz y libertad.
Ay, guau. Muchas gracias. Muy bonito.